Ahora, por favor, les pido que busquen en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 2, verso 13. Y vamos a leer acerca de este evento que sucedió. Jesús en el templo, dice aquí mi Biblia, no sé cómo diga la suya, pero el tema central es de templo físico a templo vivo. Fíjese bien, ¿lo escuchó? Un templo físico a templo vivo. Y de hecho me encantó la alabanza, ven y llena esta casa, dice la alabanza que estábamos cantando últimamente, con tu gloria. Amén, que esta casa se llena de su gloria. ¿Lo tiene ya listo? Juan capítulo 2, verso 13 en adelante. 2, 13 en adelante. Si se pone de pie en reverencia a la palabra, vamos a leerlo. Todos juntos. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y estando en Jerusalén en la fiesta de los judíos, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Inclinen su rostro. Aleluya. Querido Padre, aquí estamos por tu Hijo amado Jesucristo y por la misericordia y el trabajo de tu Santo Espíritu en tu palabra en nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, para darte la honra y la gloria. Señor, háblanos como siempre, háblanos, Señor, porque es tu palabra la que va a ser expuesta y somos nosotros personas muy necesitadas de ti, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, habla mi vida, habla mis hermanos y que podamos salir edificados con esta pequeña meditación. En tu nombre, Señor, te damos gracias y tú eres nuestro Rey y tú eres nuestro Señor. Gracias, Señor. Amén. Puedes sentarse, amado. Bueno, hoy vamos a hablar del templo físico a templo vivo. Y vamos a tocar varios puntos. El punto número 1 sería el problema cuando la casa de Dios se contamina. El problema. Como leíamos aquí, el Señor Jesucristo, en verso 13, el capítulo 2 de Juan, dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo. ¿Qué fue lo que halló en el templo? A los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Jesús entra al templo. ¿Y qué fue lo que encontró? O mejor dicho, ¿qué fue lo que no encontró? Lo que no encontró Jesús fue un lugar de adoración. No lo encontró. Lo que encontró fue un lugar de negocio. Un lugar donde se podía hacer dinero, donde se podía obtener un beneficio. Entonces, si vemos más adelante, nos dice que el Señor se indignó. ¿Y qué fue lo que hizo? Verso 15, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Los echó y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían paloma, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Eso fue lo que hizo el Señor. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Por qué? Porque el objetivo del templo era un lugar de adoración, era un lugar de presentar tu ofrenda, de pedir perdón a Dios. Era un lugar donde se iba a perdonar los pecados cuando se realizaban los sacrificios. Era un lugar que representaba la presencia de Dios, era un lugar donde se representaba la santidad de Dios
Y era un lugar donde tenía que haber comunión con Dios, amados hermanos. Pero sin embargo, se había convertido en interés, se había convertido en apariencia y se había convertido en una corrupción espiritual. Entonces, aquí podemos ver un principio. Cuando lo sagrado, escuchen muy bien, cuando lo sagrado se vuelve común, entonces cuando Dios interviene. ¿Se escuchó? ¿Lo escuchó muy bien? Cuando lo sagrado se vuelve común, tarde que temprano, el Señor Jesucristo interviene. Y cuando interviene el Señor Jesucristo, es necesario, y vea lo que hizo el Señor. Hizo un azote. ¿Me está entendiendo? Hizo un azote. Hizo un azote. Y con los azotes empezó a sacar todos del templo. Y esto lo hace el Señor porque tiene coraje. Se indigna, no coraje. Se indigna. El Señor se indigna de que la casa de su padre, dicen, la casa de mi padre, la han hecho una cueva de ladrones, dice el Señor Jesucristo. El Señor se indigna porque lo que debe ser presencia, santidad de comunión, se convierte en apariencia, amados hermanos. Pero ahora vayamos al segundo punto y vamos a ver una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Paradoja es algo como que contradice algo, ¿no? Como que se contradice. ¿Por qué le digo una paradoja? Porque si usted va a Primera de Reyes, vamos a Primera de Reyes, le pido que me acompañe. Primera de Reyes 8:27 y vea lo que dice Primera de Reyes 8:27. ¿Lo tiene? Dice la Escritura. Fíjese muy bien la paradoja. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Dice Salomón, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Qué paradoja, ¿no? Los cielos, amados, y luego dice, los cielos de los cielos. Eso es algo tan grande, hermano. Los cielos es lo que usted ve aquí en nuestra atmósfera. Y los cielos de los cielos. Dios es tan grande que no lo pueden contener. Esto es una revelación que el Espíritu Santo le llegó al rey Salomón y dijo, pero es que es verdad que Dios, es verdad, pregunta él, que morará sobre la tierra, morará Dios sobre la tierra, siendo que los cielos de los cielos no te pueden contener. Y luego dice en la conclusión, cuánto menos esta casa que yo te he edificado, mi Señor. ¿Será que te va a contener? Sin embargo, si usted sigue leyendo, ¿qué más dice el verso 28? Dice, con todo, a pesar de todo, mi Señor, tú atenderás la oración de tu siervo. Porque, ya ve usted por qué es importante venir a este lugarcito. O sea, todos los lugarcitos donde se alaba al Señor, es importante, hermano, que usted acuda, ¿me entiende? Es importante porque los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero si usted viene a la casa de su Señor, por ejemplo, ahorita este local, y luego a los demás locales que Dios nos dé la oportunidad, vaya con esa intención, no vaya por compromiso, no venga por compromiso, no venga porque lo traen. Ponga a disposición, porque dice aquí, con todo tú, Señor, tú vas a atender la oración de tu siervo. O sea, que las palabras que salgan de su boca cuando usted esté en la casa del Señor, el Señor las va a atender. Y luego dice, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo que hace hoy delante de ti, que estén tus ojos, dice, abiertos de noche y de día sobre este lugar, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Y también dice, y oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás, y en el lugar de tu morada. O sea, el Señor va a oír desde el lugar de su morada. ¿Por qué? Porque el Señor va a ver cuando tú vienes a la casa de tu Señor con buena disposición y
elevas una oración. Es lo hermoso de un lugar físico. Y ahí luego más sigue diciendo, también tú lo irás en este lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Y si alguno pecare contra su prójimo, y ahí sigue diciendo lo demás. Usted lo puede leer en su casa. Entonces, la paradoja es, ¿Dios habita en templos? Si los cielos de los cielos no lo pueden contener, de acuerdo a lo que hemos leído, Dios le place habitar también en un lugarcito donde su nombre es invocado. Aunque la presencia del Señor, hermano, llena toda la tierra. Todo lo llena la presencia del Señor, pero aún así, cuando venimos a la casa del Señor con esa intención, Dios nos escucha. Además de eso, hermano, mira, yo sé que Dios le escucha en su casa, sí le escucha, hermano, sí le escucha ahí cuando usted va, pero ¿sabe qué? Es que Dios sabe que nosotros a veces psicológicamente, o el ser humano psicológicamente se siente más cerca de Dios cuando viene a la iglesia, aunque Dios está en todas partes. O sea, eso es algo aquí mental. Pero ya voy a la iglesia, entonces usted ve que las personas cuando van a la iglesia, mayormente en la popular, mire que se portan bien, son unos santitos y guardan una reverencia, cosa que a veces los evangélicos no guardan reverencia. No guardamos reverencia en la casa del Señor, ¿entiendes? No la guardamos, no le damos el respeto que los de la religión popular hacen cuando van a la casa del Señor. Entonces, aquí está una tensión divina. Dios no puede ser contenido, pero decide manifestarse, hermano. Amén. El templo, escuche bien otro principio. El templo no era para limitar a Dios. Era para acercar al hombre a Dios. El primer principio, ¿cuál era? Cuando lo sagrado se vuelve común, Dios interviene. El segundo principio, el templo no era para limitar a Dios, es para acercar al hombre a Dios. Aquí usted se acerca a Dios, no lo limita. Pero fíjese, el propósito del templo, que fue lo mismo que el tabernáculo, ¿se acuerda? Primero fue un tabernáculo. El propósito del templo, como dice Éxodo, vayamos a Éxodo, por favor, capítulo 25, verso 8. Éxodo 25:8, ¿lo tiene? ¿Cuál fue el propósito del templo o el tabernáculo? Que es lo mismo. Luego se formó un tabernáculo. ¿Cuál es el propósito de Dios de su templo tabernáculo? ¿Lo tiene? Dice la Escritura. ¿Qué dice? Y harán un santuario para mí. Y habitaré en medio de ellos. Ese fue el propósito. Lo van a hacer. Oiga, como que Dios necesitase algo, ¿no? Pero le dice, mira Moisés, ustedes van a hacer un santuario para mí. Que, no sé, me conmuevo de que el Señor le haya dicho a Moisés, voy a hacer un santuario, me van a hacer un santuario para que yo more. El propósito de Dios es su presencia, su presencia. Y también porque en el lugar en el santuario era para hacer los sacrificios, para mediar por el pecado, hermano, porque es que los seres humanos somos todos unos pecadores. Cometemos falta, cometemos errores y Dios instituyó un sistema de sacrificio para que el hombre cuando fuese con su ovejita, con su palomino, con sus bueyes, el hombre se identificara cuando el sacerdote le cortaba el cuello al animalito, el que ofrecía sacrificio tenía que poner su cabeza e identificarse, porque Dios demanda sangre, vida por vida. Y mire, desde un principio, cuando Dios le dijo a Adán que iba a morir, el Señor, en lugar de ejecutar su juicio sobre Adán y sobre Eva, lo que tuvo que hacer el Señor, mejor le quitó la vida a unos animalitos y con las pieles cubrió su sangre, porque Él demanda vida por vida. Si estamos entendiendo eso, o sea, Él demanda vida por vida. Y el tabernáculo era un lugar donde las personas iban a presentar su sacrificio para la mediación del pecado, y con los sacrificios se sustituía a la persona
por el animalito. En lugar de darle cuello al pecador, al hombre, se le daba cuello al animalito. Por eso lo hizo Dios, para que el hombre a ver si entiende así, si entienda así. Pero usted sabe que hoy el único sacrificio válido es el Señor Jesucristo, que Juan lo dijo. Ya lo tocamos la vez pasada, el hermano Joel lo tocó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era un lugar de comunión. ¿Por qué de comunión? Porque era Dios, el sacerdote y el pueblo. Dios, el sacerdote y el pueblo. Era así. Era un lugar de pacto. Porque aquí es cuando la persona viene a la iglesia, hace un pacto con Dios. Señor, yo te prometo aquí, te prometo aquí, te prometo lo otro. Hace un pacto, no de una religión vacía. Pero obviamente sabemos que todo esto era sombra de Cristo, hermano. El templo era sombra de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es, acuérdese bien, el verdadero sacrificio. A veces no creo que entendamos que verdaderamente el sacrificio es Jesús. Nosotros debemos morir. De hecho, todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y muerte en sus idiomas originales va más allá de lo que nosotros creemos. Y no va más allá y no va tanto. Porque muerte significa separado. ¿Separado de quién? Separado de Dios. El ser humano fue creado, hermano, para la felicidad, para la tranquilidad. El ser humano, pastor, no fue creado para vivir estresado. El ser humano no fue creado para vivir enfermo. El ser humano no fue creado para la presión. El ser humano fue creado para vivir en una estabilidad. El paraíso que Dios le dio a Adán y a Eva. ¿Qué necesitaban ellos ahí? ¿Qué necesitaban? Nada, absolutamente nada, porque Dios se lo creó para ellos. Pero el pecado, ¿qué vino a hacer? A separarlo de su lugar de confort, de su paraíso, separarlos de la presencia de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, amados hermanos, es el verdadero sacrificio, porque nosotros no podemos morir por nosotros mismos. ¿Con qué vamos a pagar? ¿Con qué nos vamos a salvar nosotros mismos? Un animalito nada más cubre los pecados, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él era el verdadero sacrificio. Jesús era el verdadero sacerdote, amado. ¿Y sabe qué? Jesús no solamente era eso. El santuario era una sombra y reflejo de su misma persona. Ya captamos esto. No solamente, solamente era un santuario o el tabernáculo o el templo. El templo era Él mismo. ¿Lo leímos o no lo leímos? Acuérdense lo que leímos. Volvamos otra vez a Juan. Entonces, dice la Escritura, Juan 2:17, vaya Juan 2:17. Se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y eso está en el Salmo 69, verso 9. El celo de tu casa me consume. Ahora, ¿por qué Jesús reaccionó con celo? Bueno, Jesús no reaccionó con emoción, porque muchas veces nosotros reaccionamos con emociones. Jesús reaccionó con santidad ofendida. O sea, fue una indignación. Muchos se enojan tomando por pretexto que Jesús se enojó. Jesús se enojó. Pero hay enojos buenos. Es que esto es, el enojo bueno es una indignación. Porque, por ejemplo, cuando usted se enoja por el pecado de alguien o reprende, es admitido que se enoja. Esa es una indignación santa, un enojo santo, podríamos decir un enojo santo. Pero el problema es que le digo, que somos tan buenos nosotros, pero que sacamos un pretexto, es que Jesús se enojó. Pero no, Jesús se indignó y se enojó, sí se enojó, porque se indignó, le dio un sentimiento de ver que la casa de papá, de su padre, le habían hecho una cueva de ladrones. Es como le digo, usted y yo nos enojamos. Por ejemplo, cuando aquel día me dijo el hermano Dillanel y se mataron a 83 personas ahí. No, hombre, viera que me mostró él los videos de cómo estaban un montón de morenitos ahí
tirados, parecían animalitos. Me dio una indignación, me dio o sea, sentimientos encontrados. Dios mío, esta gente, Dios mío, perdóname, pero encárgate de ellos porque nada más andan haciendo puro mal. Si uno se indigna, hermano, ¿me entiendes? Se indigna de ver la maldad. Eso no es pecado, indignarse por la maldad. O sea, es que es un celo. El celo de tu casa me consume. Es un celo, no celos. El celo es por la indignación a lo sagrado. Los celos es otra cosa. Los celos es acerca de la carne. Jesús, esto es fuerte, amado, porque mire, Jesús no defendió su reputación. Jesús no defendió su comodidad. Lo que defendió Jesús fue la pureza de la casa de Dios. Es la pureza que él defendió. Si él se irritó, los vio echando relajo ahí, intercambiando los campistas, sacando ventaja de los que venían de otro lugar, venían de fuera, y como traían otras monedas, y sacaban ventaja, hermano. Esto era un negociazo hecho y derecho, era un negocio hecho y derecho. Ahora, si esto lo hubiesen hecho afuera, no habría problema. El problema es que lo hacían adentro. Era como era un insulto. Y el Señor defendió la pureza de la casa de Dios. Entonces, le decíamos que Jesús representa el verdadero sacrificio, el verdadero sacerdote, y Jesús en sí es el verdadero templo. ¿Lo tenemos claro? Ahora bien, sigamos leyendo lo que dice verso 18 del capítulo 2 de Juan. Dice la Escritura: respondiendo los judíos le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Jesús le dijo: destruid este templo. Destruyanlo. Destruyan este templo. Destruyen este templo. Y en 3 días lo voy a levantar. Destruyanlo. Y se quedan nosotros, no. Se quedan. Miren, hermano, yo no juzgo, o sea, en sentido de que los condene a los judíos, sino al contrario, yo digo, si hubiese estado en el tiempo de Jesús, yo quizás era de los fariseos, de los judíos. Ellos dijeron en su mente: en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero luego dice Juan: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, vamos ahorita a ver la revelación del nuevo templo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, sigue diciendo: cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en él. Destruyeron el templo. Miren, es que aquí hay algo preciosísimo. Ese templo, hecho de 46 años, se hizo carne. Un templo que caminaba. La revelación del templo. Él era el templo. Porque en el templo se perdonaba pecados. Y él era el único que perdonaba pecados. Nadie más podía perdonar pecados. Entonces, vamos a ver la revelación del nuevo templo. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Vamos, por favor. 1 Corintios. ¿Lo tiene? 6:19. Dice la Escritura, ¿qué dice? Pero vamos a leer desde el 18. Desde el 17. Porque el que se une con el Señor, al Señor, un espíritu es con él. Yo le pregunto, ¿usted ya se unió al Señor? ¿Usted ya confesó sus pecados, se arrepintió y le dijo: Señor, por favor, sé mi Dios y mi Señor? Cuando usted lo hizo, si lo hizo de corazón, usted ya se unió al Señor. Entonces, ¿qué más sucede aquí? Nos dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él.
Y luego dice, por lo tanto, huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Y podemos entender fornicación como en el griego original, que es pornea, que son todos los actos indebidos sexualmente hablando, los actos inmorales sexualmente hablando. O sea, huir de la fornicación, pero también hay fornicación espiritual. El hermano del Señor Santiago 4:4 dijo, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, todo aquel que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Adúlteros. O sea, huid de la fornicación. No se nos está diciendo enfrenta la fornicación, contempla la fornicación. No se está diciendo no. De todo aquello que contamina tu cuerpo, hablando sexualmente hablando, huid de la fornicación. De todo aquello que contamina, huye de ello. Porque dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. El que fornica contra su propio cuerpo, peca. A ver, hermano, ¿quién en sus 5 sentidos va a agarrar una navaja y va a empezar a autolesionarse? ¿Verdad que no? Pero el fornicario prácticamente eso es lo que está haciendo, pecando contra su propio cuerpo. Pero luego Pablo va más allá y luego le dice, ¿o acaso ignoráis que vuestro cuerpo, qué cosa es vuestro cuerpo? Es templo del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual lo conseguisteis en la Walmart, lo conseguisteis por ahí, te lo impartieron, el cual tenéis de Dios. Y luego dice, ¿y que no sois vuestros? Léalo por favor conmigo. ¿Usted lo tiene? Quiero que lo lea. Verso 19. 1 Corintios 6, 19. Leámoslo juntos. ¿O acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué no sois vuestros? Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Hermano, ciertamente la salvación es gratis, pero usted no salió gratis. Usted costó la sangre de Jesucristo. ¿Usted cree que el diablo iba a dejar ir a su propiedad así nada más de buenas a primeras? Ya me voy. No, si es que no te vas, tú pecaste, tú eres mío. Pero yo me voy. No. No, tenía que ser vida por vida. Por eso los santos del Antiguo Testamento cuando creían en el sacrificio, cuando vivían una vida recta y sus pecados quedaban cubiertos, hasta ahí nada más quedaron sus pecados. Por eso fueron retenidos en el paraíso, en el seno de Abraham. Ahí fueron retenidos. Porque hasta ahí nada más llegaba. O sea, eran, en cierto sentido, todavía eran pecadores, pero no habían sido redimidos. Habían sido perdonados, pero no redimidos. Por eso cuando Jesucristo vertió su sangre, como la sangre de Jesucristo es sangre de hombre, pero del hombre santo, Dios mismo, como no cometió pecado, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de un hombre no es como la sangre de los animalitos que nada más nos cubrían. La sangre de un hombre, un solo hombre, pesa toda la creación porque Él hizo la creación. Por eso todo aquel que pone su confianza en Jesucristo, Señor, ayúdame, perdóname, se arrepiente de sus pecados. Dice el Señor, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hijitos míos, dice Juan el amado, estas cosas digo para que no pequen. Pero luego el Espíritu Santo le inspira, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Por eso habéis sido comprados. Estábamos perdidos, estábamos ahí. Ya, aún Abraham, Isaac, Jacob, todos los santos del Antiguo Testamento, ahí estaban todavía en el Seol, no en la parte del castigo, ahí estaban en el Seol. Pero cuando la sangre fue derramada y ellos estaban esperando
esa sangre, entonces descendió a lo profundo y llevó cautivo la cautividad. Pues si esto ahora sí son míos. Ya no tienes ningún derecho legal sobre ellos porque ya son míos. Y en ese entonces ya están con nuestro Señor gozando en la santa gloria. Y ahora nosotros, dice, somos comprados. Hermano, usted no es gratis. La salvación no le cuesta a usted, no, pero costó la vida del Hijo de Dios. Sí, amén, aleluya. Costó la vida del Hijo de Dios. Mire, es que la muerte de Jesús, como Él es Dios, Él se separó del Padre por un instante. Pero como es un ser eterno, una separación es eterna. El sufrimiento, o sea, la agonía de nuestro Señor, no crean que fue los latigazos, los escupitajos y que lo golpearan. Eso no fue su agonía, porque hay hombres que los torturan y no les sacan la sopa. Hombres que se mueren ahí, pero que no los torturan, una tortura psicológica que le dan muchos esta gente, los terroristas, a otras personas no le sacan la verdad. Lo que el Señor, su agonía era que su padre lo iba a rechazar. Es que no hay nada más terrible, pastor, que un ser amado nuestro nos rechace. En el caso de nosotros los seres humanos, de sufrir una traición. Y como Dios es santo, el Padre es santo, y el Hijo cargó con los pecados nuestros, voluntariamente, tenía que morir. Y le digo, y lo que pasa es que nosotros creemos que morir es que se le acaba la vida. No, eso no es morir, porque nosotros somos seres inmortales, amados. O sea, entendamos esto. Se va un amigo, un hermano, se va, pero se va, o sea, su cuerpo es lo que se quedó, pero algún día va a resucitar, ya sea para vida eterna o para condenación eterna, va a resucitar. Amén. Ese Eclesiastés 3:10, todo lo hizo hermoso a su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. ¿Se da cuenta? Entonces, esa era la agonía de nuestro Señor. No era que lo golpearon o que, no, su agonía era que Dios es amor. El Padre no puede vivir sin el Hijo, sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede vivir sin el Padre, sin el Hijo. El Hijo no puede vivir sin ninguno de ellos dos. Esa es una comunión perfecta. Pero como el Hijo cargó todos nuestros pecados, el Padre tuvo que para poder perdonarnos, para poder perdonarnos, el Hijo tenía que morir en el sentido, murió físicamente, sí, pero en el sentido cuando Jesús sintió la agonía, cuando dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo. Eso es la muerte. Y como le digo, como es un ser eterno, el Padre es un ser eterno, el Hijo es un ser eterno, su separación equivale a una eternidad. Por eso su muerte, hermano, ya nosotros no tenemos que morir. Aleluya. Porque Él murió. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser fieles. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entender. Tóquese así, tóquese su cuerpo. No es suyo. Le pertenece al Espíritu Santo. Le pertenece al Espíritu Santo ese cuerpecito que usted tiene. Jesús lo cambia todo. Dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y no hablaba del edificio, hablaba de sí mismo. Y luego se extiende a nosotros porque Él es la piedra angular, la piedra desechada por los edificadores. Y por eso también nos lo dice Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Busque Primera de Pedro, capítulo 2, verso
4 y 5. ¿Lo tienen? Primera de Pedro 2, 4 y 5. Los espero. ¿Qué dice el Espíritu Santo por medio de Pedro? Acercándoos ¿a quién? A Él. ¿Quién es Él? Nuestro jefe, nuestro amado Jesús. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, ¿qué es? Escogida y preciosa. Y luego dice, hermano, dice, póngale atención, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Está impresionante, ¿verdad, hermana Hortensia? Él es, acérquense, ¿a quién se van a acercar? A una piedra viva. Él es la piedra viva. Él es la base. Él no es nuestro fundamento. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? También nosotros, como piedras vivas, vamos a ser edificados como casa espiritual. Mira, hermano, usted es importante como comunidad Gloria de Sion, como templo Gloria de Sion. Como iglesia usted es importante, pero como localmente, el día que usted falta, como que le falta una piedra, que ya se ve un hueco en la pared del edificio, espiritualmente hablando. El día que usted no está, el día que usted no está, ay, como que nos falta algo, ¿verdad, pastor? Nos falta algo. Así que procure no faltar. Porque se imagina que usted sea una columna y no viene a la columna, se va a caer el edificio, hombre. Aleluya. Yo le dije al hermano Israel, ay, qué alegría sentí mi corazón cuando yo lo vi llegar, le digo yo. Amén. Sí, es que ustedes son importantes. O sea, no es porque el capricho del pastor, que ay, ven otra vez, diciendo que no venimos a la iglesia. No, hermano, es que usted es importante. Así es, aleluya. Venga, por favor, aunque sea tarde, pero venga. De preferencia que venga temprano. Pero si no puede, ni modos, pero venga, aunque sea así de panzazo, pero venga, por favor. Aleluya, gloria a Dios. Venga, porque somos el templo, nosotros somos la casa espiritual. Amén, aleluya. Vamos a ir concluyendo. Jesús, amados hermanos, Él limpió el templo físico, su templo, la casa de su padre. Él la limpió. Y fueron 2 veces, hermano Joel, que la limpió. La primera al inicio de su ministerio y después, cuando ya lo iban a pocos días de su crucifixión. Fueron 2 veces. O sea que no aprendieron, no entendieron. Por eso al final, ok, ahí los dejó con su templo. Ahí los dejó. Y al final, ¿qué pasó? Se rasgó el velo del templo para que ya no monopolizaran la presencia de Dios. Entonces, Jesús limpió el templo físico. Pero ¿saben qué? Hoy quiere limpiar. ¿A quién quiere limpiar hoy el Señor? ¿A quién? El espiritual. ¿Y quién es ese templo espiritual? Nosotros. A ver, diga, levante su mano y diga, yo soy ese templo. ¿Está seguro? Sí, amén. Levante su mano una vez más. Diga, yo soy ese templo. Aleluya. Que conste que usted lo dijo. Sí, amén. El Señor va a venir y empezar a limpiar. Amén, así es, aleluya. Y cuando el Señor, porque usted es su propiedad, va a tomar el azote. Aleluya. Lo va a quebrantar. Si usted no se quebranta, Él lo va a quebrantar. Porque dice la Escritura, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Por eso quebranta el Señor. Aleluya. Entonces el Señor limpió el templo físico, pero hoy quiere limpiar tus ojitos. Esos ojitos que están mirando, esos ojitos. No me lo diga, porque no queremos avergonzarnos los unos a los otros. No es necesario. Que el Señor quiere limpiar esos
pensamientos. Santo, ¿Qué está pensando usted? santo, santo. Si se ven bien santitos desde aquí, no es que una aureola les veo a cada uno. Gloria a Dios. El único que ve los pensamientos es Dios. Sí, amén. El Señor también quiere limpiar hoy tus deseos. Aleluya. ¿Qué deseo medio torcido tendrás por ahí? Santo. Ya no lo vas a tener, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. El Señor quiere limpiar tu corazón. Amén. Dice el Señor en la Escritura, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. La pregunta clave hoy sería esta. ¿Qué hay dentro de tu templo que Jesús tendría que voltear hoy? Santo, santo. Porque así como él volteó la mesa de los cambistas, ¿qué tiene el Señor que voltear hoy? ¿Qué le parece si cantamos una alabanza? Pasa, hermano Jonathan. Quiero que cantemos. Y ya vamos a terminar, ¿ok? Yo creo que con eso estuvo suficiente. Y vamos a entonar una alabanza que yo creo que se la saben, la que dice hacemos hoy ante tu altar. ¿Se acuerdan? Un compromiso de vivir en santidad. ¿Y por qué no viene hoy? Pase acá. Le pido que pasemos todos, sin excepción de personas, porque aquel que no pase es porque su templo está súper limpio. Santo, aleluya. Aquel que tenga su templo así medio contaminadito, aunque sea una basurita que tenga, pase acá, por favor.